Bueno, tal como les decía, si hay un tema que marcó este 2024 fue sin duda el desarrollo que alcanzó la que se llama inteligencia artificial generativa, que ha revolucionado no solo el panorama tecnológico, sino que nuestras vidas. ¿Por qué? Por la creación de contenido al permitir la generación automática de textos, imágenes y música. Este fue el año en que esta tecnología se consolidó y se masificó. ¿Cuáles son los alcances? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. El gusto es mío, Mirna, que grato cerrar el año en una conversación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, porque sentíamos que teníamos que hacer un balance a propósito de lo que ha sido este año en materia de inteligencia artificial. ¿Cómo lo calificarías tú? Yo te diría que este fue un año de mucha exploración, más que de consolidación. Te diría que nosotros vimos mucha exploración, mucha experimentación, mucho interés. Después de la aparición de ChatGPT en noviembre del 2022, el 2023 y 2024 ha estado marcado por dos fenómenos que van en paralelo. Uno es el extraordinario avance de las tecnologías, o sea, pues parece sorprendente lo que quiero decir, pero ¿Ya? GPT, el que conocimos, que es GPT-3 del 2022, el que se hizo público, este chat que respondía y iba como apareciendo las palabras, hoy día es una máquina que es como comparar un computador Pentium, no, Pentium, sé que hay carnet, pero un computador de última generación con una máquina de escribir, ¿cachai? La capacidad que tienen los modelos generativos hoy día es mucho mayor de la que era hace 2 años atrás. Ha sido un desarrollo exponencial. Y lo segundo, que también es interesante, es este fenómeno de la experimentación. Hemos visto cómo compañías, personas, organizaciones, estados, académicos, exploran cómo esta tecnología subyacente de inteligencia artificial generativa y de los modelos de lenguaje es capaz de hacer cosas que ni siquiera sus creadores dijeron, es como que está ahí, bueno, prueben. Entonces ha sido como mucha experimentación, mucho interés por cuál va a ser el impacto, cómo esto va a cambiar la sociedad, cuál va a ser la magnitud de la revolución en todo ámbito, en democracia, en política, en mercados, en industrias, etcétera. Claro, y ahí entonces quiero preguntarte, Rodrigo, cuando uno dice, a ver, yo todavía me acuerdo, Rodrigo, para no perder el asombro, cuando un hijo mío me dice, mira mamá, acaba de aparecer esta maravilla, que está muy poco, estoy hablando del ChatGPT, que está súper poco, digamos, expandida en este minuto. Entonces él me decía, básicamente se trata de lo siguiente, y me lo muestra. Y yo le digo, no, esto es una broma, o sea, ¿cómo? Tú le quieres pedir que te haga un ensayo de un tema filosófico y te va a hacer el ensayo y te va a ofrecer una propuesta del ensayo acerca de un tema filosófico. Sí, mamá, pero también si tú quieres, no sé, escribir algo respecto de un poema, por ejemplo, y le das un par de ideas, te escribe un poema. Hoy día, eso que nos parece como mágico, hoy día permite desarrollar un montón de cosas, ¿no? Entonces, solo para detenernos ahí, ¿de qué manera esta inteligencia artificial generativa ha venido a facilitarnos la vida? Es una súper pregunta y lo quiero asociar con la conversación que tuvimos la semana pasada sobre el impacto en el mundo del trabajo de esta tecnología, claro, pero es en todo ámbito. Claro. Básicamente, lo que hace la inteligencia artificial generativa en concreto es que democratiza el acceso al conocimiento de una manera que nosotros como especie no teníamos capacidad de concebir. O sea, cuando digo conocimiento hablo desde la capacidad de redactar un ensayo filosófico, de interactuar con un agente que juega como un tutor de tesis o como un editor lingüístico o como un médico psiquiátrico o como un experto en pastelería y te da instrucciones y te permite acceder a un conocimiento que antes requería de un intermediario, de alguien que te dijera dónde buscar el libro, de alguien que te dijera, mira, busca esta página web para encontrar esto. Eso hoy día, con los modelos generativos de lenguaje, está totalmente abierto para cualquiera. Y lo que va mejorando finalmente con estas versiones pagas es la precisión en las respuestas más específicas en ciertos contextos o ámbitos, o bien la cantidad de preguntas que tú le puedes hacer. Entonces,
es demasiado revolucionario, es una cuestión desde mi punto de vista, y esto viene de cerca porque nosotros somos un centro que promueve la inteligencia artificial, pero esto es un cambio que yo pongo equivalente a la invención del libro, ¿cachai? A la invención de la escritura, a la invención del internet. Esto es un descubrimiento que tiene implicancias que hoy día somos incapaces de dimensionar. Y por lo mismo es muy importante que identifiquemos, más allá de cuáles van a ser las implicancias concretas, cuáles son aquellas habilidades y cuáles son aquellas competencias que requerimos para poder sacarle provecho. Y eso es un elemento que todavía está en debate, todavía no tenemos muy claro, bueno, cuáles son aquellas cosas que sí o sí tenemos que saber para poder sacarle partido a esta herramienta. Claro, de hecho, tú dijiste algo muy importante, Rodrigo, y es que saber hacer las preguntas, porque no nos confundamos aquí, no se trata de preguntar cualquier tontera, de hecho lo hemos hablado en este programa. Una pregunta tonta al ChatGPT es una gran cantidad de energía, una gran cantidad de agua, es decir, es un desperdicio, ¿no es cierto?, del medio ambiente tremendo, o sea que tiene un costo, digo, medioambiental. Pero cuando tú haces las preguntas adecuadas, puedes lograr realmente un instrumento que te puede, como yo decía, facilitar la vida. ¿Cómo aprendemos a hacer esas preguntas adecuadas? ¿Cómo le sacamos el mayor partido a la inteligencia artificial, Rodrigo? Mira, esa pregunta que tú estás haciendo es la pregunta que hoy día se hacen todas las empresas que desarrollan esta tecnología, todas las empresas que quieren usar esta tecnología, porque tú ves ahí esta herramienta, dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que esto genere el valor que yo estoy buscando? Desde mi punto de vista, y esto es algo que es medio de sentido común, pero no hay que ir muy lejos. Si uno quiere hacer buenas preguntas a una persona en tu familia o a un agente artificial, lo que necesitas son competencias básicas de lectoescritura. Tú tienes que ser capaz de escribir bien alfabeto digital y de entender bien lo que te está diciendo. Entonces, es súper interesante eso porque volvemos como a lo básico. Uno tiene que tener capacidad de tener pensamiento crítico, de ser capaz de distinguir cosas que son ciertas y cuáles no, de identificar cuáles son las fuentes que está citando. Entonces, no es como hasta hace 3 años atrás donde uno decía, bueno, yo para sacarle partido a la inteligencia artificial tengo que saber programar, tengo que saber cierto lenguaje de programación, tengo que entender de cómputo. Ahora este cambio de paradigma es como, tengo que saber escribir, tengo que saber leer, tengo que saber sumar, pero tengo que saberlo muy bien. Si yo tengo esas herramientas previas, esas habilidades, probablemente le puedo sacar mucho más partido en el corto plazo a esta herramienta. Luego de eso, y ya cuando, tengamos eso sobre la mesa, el siguiente elemento es entender cómo funcionan en distintos contextos estas herramientas. Es decir, hoy día, por ejemplo, tú puedes usar o crear agentes que interactúan entre ellos. Todos agentes virtuales. Entonces yo le digo a uno, mira, necesito que me haga, por decir algo, cualquier cosa, un post para redes sociales, para que diga esto y esto. Y después creas otro agente con el mismo modelo y le dices, ya, tú vas a ser el revisor de este post. Y tú tienes que ser una persona crítica que trate de identificar si el post es funable o no. Entonces, lo que hace el primer agente es que escribe el post y no te lo pasa a ti, se lo pasa al segundo agente. El segundo agente lo revisa y le dice, mira, aquí acá no puedes decir estas palabras, te sugiero cambiar el lenguaje inclusivo acá. Y el primer agente lo toma, esas recomendaciones, y vuelve a escribirlo. Y se lo pasa al segundo. Y dice, mira, ahora está bien. Y ahí te lo pasa. Entonces, imagínate eso multiplicado por 100. Tú puedes inventar tantos agentes como te lo permite la capacidad de cómputo. Y eso te permite, en temas de investigación de mercado, en temas de grupos focales, de entender cómo una política pública puede afectar a distintas personas. Entonces, que tiene tanto conocimiento que te lo llevo a otro campo quizás no tan mundano, un ensayo clínico. Tú sabes cómo distintos agentes químicos han interactuado con distintos pacientes, si es que eres un laboratorio clínico. Entonces, en vez de tirar un ensayo clínico directamente al mercado en una fase 3 o una fase 4 de ensayo clínico, tú antes de eso le das todas estas instrucciones al modelo, le dices, mira, anteriormente la interacción de estos pacientes con este químico ha sido esta y con estos esta. Entonces yo quiero tirar al mercado este medicamento que tiene estos componentes. Y el modelo te va a decir, yo voy a revisar toda la base química, la composición proteica de este medicamento para ver si efectivamente va a interactuar o no. Entonces eso me permite, por ejemplo,
prevenir ciertos ensayos clínicos que puedan ser riesgosos y cosas por el estilo. Entonces, la capacidad de aplicar esta es realmente infinita. Es realmente infinita. Sí, Rodrigo Durán, conversando con nosotros a esta hora, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y estamos haciendo un balance de lo que ha sido la inteligencia artificial generativa este 2024. Rodrigo, antes de partir el programa, me decías que había habido un hecho que te había llamado poderosísimamente la atención hace solo 2 semanas y que significaba un salto cuántico en esta materia. ¿De qué se trata? Sí, mira, voy a contar la historia entera, pero hasta hace, no sé, 10 años atrás, la manera en la que la comunidad académica decía, oye, un modelo inteligente no era el test de Turing. El test de Turing era si una máquina, en resumen, si una máquina era capaz de hacerle creer a un humano que era un humano. ¿Ya? Eso era así de sencillo. Y eso las máquinas no lo podían hacer, como que trataban, pero no podían. Algunos humanos caían, pero a nivel macro no podían. Bueno, entonces, obviamente, después de ChatGPT y esta interacción, uno queda como, bueno, en realidad es difícil saber si no estoy hablando con un humano o no, porque claramente las respuestas son súper, o sea, incluso con las alucinaciones, uno no es capaz de distinguir esa forma de escribir, más si está bien prompteado, o sea, si las instrucciones están bien hechas, entonces tú le puedes, bueno. Entonces, la definición de cuándo vamos a enfrentarnos a una inteligencia artificial que sea como de un humano, que supere las capacidades de humano, ha ido mutando rápidamente en los últimos 5 años. Se ha movido de lo que era antes. ¿No? Ya no es el test de Turing, han aparecido otros tests. Y hoy día el benchmark o el mecanismo de evaluación que es como el estado del arte o lo que toda la comunidad académica y de desarrolladores consideran es uno que se llama ARC-AGI o ARC-AGI. Y el ARC-AGI era un test que básicamente ponía problemas muy complejos, muy abstractos, que no eran como problemas que se pudiesen aprender de una base de datos, sino que requerían de una reflexión más profunda. Y hasta hace... Y le dan un premio de $1 millón al que logre resolverlo. Bueno, la cosa es que hasta julio de este año, el mejor resultado que se había obtenido metiéndole toda la plata y un montón de cosas a un modelo era como del 18%, del 18% de correctitud de las respuestas. Y hace 2 semanas atrás, OpenAI hizo ARC-AGI con este benchmark, con su última generación de modelos, que es GPT-4 o 3, que es en el fondo una versión que no está disponible en el mercado todavía. Y lo testeó en distintas situaciones que el cambio que había era como cuánta capacidad de cómputo metían para resolver un problema. Y en el máximo, que era muy caro, o sea, para resolver una pregunta se costaba, no sé, $4,000, $5,000 por lo menos, o sea, fue muy caro someterse al test, mucho más que $1 millón del premio, pero logró un 88% de correctitud. Y básicamente ese 88% de correctitud era una cosa que hace 6 meses atrás se consideraba que estaba lejos de la frontera de lo posible, ¿cachai? Entonces, claro. Eso abre una discusión súper interesante que va más allá de la capacidad de cómputo, ¿no? Y ¿qué es lo que consideramos inteligencia hoy día? ¿Qué es lo que consideramos que es una inteligencia humana? ¿Cachai? No inteligencia en abstracto. Estos modelos parecen ser inteligentes, parecería que razonan. Y si uno le mete suficientes recursos, efectivamente lo están haciendo. Entonces, o sea, el resultado de correctitud del 88% de ARC-AGI es el equivalente, no sé, a que tú tengas puros premios Nobel juntos, en conjunto, respondiendo a una serie de preguntas. No una persona en particular que saque ese puntaje, no sé, es algo que no conocemos, ¿cachai? Entonces es una cosa muy extraordinaria, pero que sigue abriendo el debate porque, claro, los más escépticos le cuestionan que, bueno, pero tú entrenaste el modelo para responder ese test. Y OpenAI le dice, bueno, sí, pero es lo mismo que hace un humano cuando quiere responder una prueba. Yo no estudio botánica si quiero hacer un examen de salud, yo estudio los cuadernos de salud y trato de aprenderme las respuestas de eso. Entonces, yo creo, francamente, que estamos mucho más cerca de tener una inteligencia artificial general, o este AGI, que es básicamente un modelo capaz de hacer absolutamente todo lo que puede hacer un ser humano, creatividad, que sea mejor que nosotros. Y ahí el riesgo es, bueno, ¿cómo vamos a controlar una máquina así? ¿Cómo vamos a establecerle límites para que no haga cosas que somos incapaces? ¿Cómo vamos a hacer que no nos está mintiendo?
¿Cómo vamos a saber que nos responde cosas y se hace el tonto, pero en realidad por detrás está planificando, no sé, resolver el cambio climático o una guerra nuclear? O sea, las opciones que están detrás de eso son infinitas. Entonces es un momento súper interesante porque se aceleró mucho ese proceso. Oye, es súper interesante el punto que tú señalas. Yo lo he conversado esto con premios nacionales, con expertos también como tú, que tienen distintas visiones. Algunos están más preocupados de el efecto que va a tener, por ejemplo, en esta súper segmentación de las audiencias, ¿no? Es decir, el efecto de la era digital en, por ejemplo, eso que tú hablabas al comienzo del espíritu crítico, cuando el algoritmo va definiendo, bueno, qué contenido es lo que yo voy a ver, escuchar, por ejemplo, en las distintas plataformas de redes sociales, o el costo medioambiental que tiene, por ejemplo, una herramienta como el ChatGPT. Más que si las máquinas, dicen algunos, van o no a dominar. Pero después tienes otros que señalan que sí hay un peligro y que te lo plantean casi en un universo distópico que vendría producto de esta sobrecalificación de las máquinas o capacidad de las máquinas como para eventualmente, comillas, reemplazar al ser humano. Es una súper, o sea, para mí es como la discusión más interesante posible, ¿cachai? Hasta ahora nosotros no habíamos sido capaces de crear nada que nos superase en todo lo cognitivo, a un costo razonable, ¿cachai? Como que tú tenías máquinas que hacían muy bien ciertas tareas súper específicas, pero esto es como estamos a puertas de tener una cosa que hace todo mejor que nosotros, resuelve los problemas, puede que se adelante las preguntas. Entonces es súper apasionante porque, insisto, si tú tienes esa máquina bajo control, puedes resolver problemas y le entregas la legitimidad, puedes resolver problemas. No sé, está esta idea de Elon Musk, que él quiere como la máquina capaz de resolver la verdad del universo. La verdad del universo, imagínate, es como quiere escribir una nueva Biblia, es como que se va a transformar en una nueva religión. Pero claro, una religión que está basada en los datos que nosotros le dimos. Entonces también es súper... eso finalmente es lo que hay que tener siempre en cuenta. Que sea cual sea la máquina que nosotros creemos, por la arquitectura, por los fierros que tiene, solamente sabe lo que nosotros le entregamos que supiera. Cómo interpreta y mezcla esas variables, bien por ella. Pero la capacidad de hacer descubrimientos, la capacidad de aplicar el método científico en el mundo real sigue estando limitada a nosotros como especie, ¿cachai? Las máquinas no pueden hacerlo porque no tienen una agencia, no tienen la capacidad de tomar la decisión de, oye, yo voy a investigar sobre esto más allá de lo que ya existe, ¿cachai? Eso todavía no lo pueden hacer, en algunos casos sí, pero es muy marginal, síntesis de proteínas o nanomateriales, pero sigue estando circunscrito a campos súper concretos, donde vuelvo a lo que para mí es el corazón de esta discusión y por qué yo no creo que es un escenario distópico. Porque las máquinas no tienen agencia. Nosotros no hemos sido capaces de desentrañar lo que los cristianos y los católicos de la iglesia llaman libre albedrío, esa capacidad de tomar una decisión por nosotros mismos, la agencia. Esa agencia es lo que tenemos que cuidar si es que no queremos que las máquinas se salgan de control. Maravillosa respuesta. Rodrigo, por último, ¿qué expectativas hay para 2025? Y te lo planteo también considerando una noticia que salió también en estos días, y es que OpenAI quería lanzar su modelo, es decir, tuvo que retrasar el lanzamiento del modelo Orion, nombre clave para su modelo GPT-5, porque no se entregaron los resultados deseados. Bueno, en fin, es una noticia que ha circulado, pero ¿qué se espera para este 2025? A ver, yo ahí lo divido como en tres cosas. A mí no me gusta hacer futurología porque uno en este caso siempre se va a quedar corto. Lo que te decía antes, hace 6 meses atrás, lo que vimos hace 2 semanas atrás era inconcebible. No es que fuera difícil de lograr, era inconcebible. Pero dicho eso, a nivel de empresa, yo creo que vamos a empezar a ver ya una penetración real de los llamados agentes en cosas que son, cuando te digo agentes, en el fondo, tipo contact center, va a haber una presencia genuina y mucho más concreta de esto en la industria. Lo vas a tener también dentro de las organizaciones. Vas a empezar a salir de lo que son los chatbots. Hoy día los chatbots parecieran ser como que la gente y las empresas y todos asocian la inteligencia artificial a estos
agentes inteligentes, pero como te decía antes, esa es una frontera ficticia, el uso este que te decía en medicamentos, o la generación de imágenes, o la generación de videos, o las conversaciones, un sinnúmero de elementos donde tú vas a ver que se va a consolidar en la industria durante este año. Yo creo que el segundo fenómeno que vamos a ver es un impacto un cuestionamiento por parte del sistema político en todo el mundo a estos agentes. Va a ser súper fácil echarle la culpa de cualquier, no sé, oye, la reforma de pensiones, no, son puros bots con inteligencia artificial los que están criticando cualquiera de las dos posturas, los que quieren acuerdo y los que no. Y claro, es verdad, pero tampoco es verdad. O sea, hay muchos bots, pero también hay gente de carne y hueso, entonces la crítica de redes sociales pierde legitimidad y va a generar mayor polarización, porque lo que hacen estos agentes de alguna forma es tratar de generar esta polarización. Lo mismo para elecciones, vamos a ver una proliferación de contenido falso, hiperrealista, sí, claro. No solamente en Chile, y por lo tanto uno podría decir, oye, no sé, un video de tal o cual diciendo tal sandeces grabado como por un cazanoticias, puede que sea falso, puede que no sea falso, entonces va a decir, no, es falso, pero en verdad no era falso. Entonces va a haber como un cuestionamiento a la legitimidad de las denuncias o de los contenidos que vemos en redes sociales en un marco de política. Y lo tercero es que vamos a seguir viendo esta carrera espacial de quién llega primero a Marte entre las empresas tecnológicas con los lanzamientos. Como te decía, quién te benchmark le vaya mejor. Yo no tengo la menor duda de que en un par de semanas más la versión más actual de Gemini va a tener un performance similar al de OpenAI, y después OpenAI va a tener un performance mejor, y de repente va a aparecer, no sé, otro modelo que lo va a hacer mejor que todos los otros. Y esa carrera de quién llega primero al benchmark que tengamos, la vamos a seguir viendo, lo cual es una buena noticia porque en el fondo lo que ha permitido eso es democratizar el acceso y mejorar la calidad del modelo con el cual uno está interactuando. Al final esa carrera espacial lo que ha hecho en concreto es que, por ejemplo, tú hace 2 años, no sé, 100 tokens de ChatGPT costaban $2, hoy día tú por los mismos $2 tienes 100.000 tokens. O sea, los costos han bajado significativamente y eso ha permitido que antes algo que era prohibitivo para una pyme, hoy día no lo sea. Hoy día una pyme puede tener por un costo súper razonable un agente que resuelva ciertos problemas dentro de la organización. Ya, pues Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA, en este balance y expectativas sobre la inteligencia artificial generativa. Muchísimas gracias y feliz de haber contado contigo para ir ya cerrando este año y con los balances necesarios. Muchas gracias, Mirna. Feliz de haber estado con ustedes y atento a lo que necesiten para el futuro. Muy feliz año. Gracias, igualmente.